Consolidación de los suelos. ¿Qué es la consolidación del suelo? La consolidación es la reducción gradual de volumen del suelo por compresión, debido a la aplicación de cargas estáticas y constantes, por un periodo prolongado de tiempo, a suelos totalmente saturados. Se denomina consolidación de un suelo a un proceso de reducción del volumen de los suelos finos cohesivos, como lo son las arcillas y los limos, provocado por la actuación de solicitaciones, es decir, cargas sobre su masa y que ocurre en el transcurso de un tiempo generalmente largo. Esto se debe a que cuando a una muestra de suelo se le aplica una carga por un periodo de tiempo, ocurre que se reducen los vacíos del suelo y el agua que se presenta en estos vacíos de la muestra se drena por la presión de la carga y por tal motivo se reduce su volumen, lo que se le conoce como asentamiento. Estas cargas producen asientos, es decir, hundimientos verticales en las construcciones que pueden llegar a ser fatales si se producen con gran amplitud. Dependiendo del material, la consolidación puede variar entre un proceso en segundos, como la arena, o un proceso que dure décadas, como la arcilla, debido a la diferencia de conductividad hidráulica. A partir de la diferencia en el tiempo de consolidación, podemos hablar de consolidación primaria, que dura de meses a pocos años, y la consolidación secundaria, que dura décadas o cientos de años. ¿Qué es el coeficiente de consolidación? El coeficiente de consolidación, CB, es el valor numérico utilizado en los cálculos de consolidación para determinar el tiempo necesario para que se produzca un porcentaje dado de consolidación. El coeficiente de consolidación combina las constantes físicas de un suelo que afectan su cambio de volumen y la velocidad a la que ocurren dichos cambios. Determinación del coeficiente de consolidación. Para el cálculo del coeficiente de consolidación, en cada escalón de carga se utiliza la siguiente expresión o ecuación que pueden ver en la imagen, donde dice que el coeficiente de consolidación es igual a T, es igual al, al cociente de la multiplicación de T por H al cuadrado sobre T minúscula, donde T mayúscula es el factor tiempo, cuyo valor es 0.197 para un tiempo de consolidación del 50% y es 0.848 para un tiempo de consolidación del 90%, o sea, un T del 90%. La H mayúscula significa la longitud para el máximo camino de drenaje durante un incremento de carga dado. Aquí, en la H, si la muestra es doblemente drenada, el valor de H será la mitad de la altura de la misma. Y la T minúscula, que es el tiempo para el cual corresponde el factor de tiempo obtenido de la curva de consolidación. Existen dos métodos para calcular dicho coeficiente de consolidación, ambos en base al análisis de las curvas teóricas de consolidación y de la comparación de esas curvas con las curvas obtenidas en los ensayos. Dichos métodos son el método de Casagrande y el método de Taylor. Método de Casagrande, que es el método del logaritmo del tiempo. El método de Casagrande consiste en realizar una gráfica
deformación versus logaritmo del tiempo, mediante la cual se obtiene el tiempo en el cual ocurre el 50% de la consolidación, que se denota por T subíndice 50, como se muestra en la siguiente imagen o figura que vemos por la gráfica, que es eh, asentamiento, que es la deformación, versus el logaritmo de tiempo que vemos acá abajo. Y esa viene siendo la gráfica. Con la ecuación 1 se obtiene el coeficiente de consolidación por el método de Casagrande. La ecuación 1 es esta que se pueden observar aquí, donde nos dice que el coeficiente de consolidación es igual al 0.197 por h cuadrado sobre el T50, ¿no? Donde la h pues es la altura promedio de la muestra y el T subíndice 50 es el tiempo en el que ocurre el 50% de consolidación. El otro método es el método de Taylor, que es el método de la raíz cuadrada del tiempo. De la construcción de la gráfica de formación versus raíz cuadrada del tiempo, aplicando el método de Taylor o de Taylor, se obtuvo el tiempo en el que ocurre el 90% de la consolidación, que se denota por T subíndice 90, como se muestra en la siguiente figura, que es la figura 7. Como pueden ver, esa es la gráfica que es deformación versus la raíz cuadrada del tiempo. Y aplicando pues diversos métodos ahí en esa tabla, obtenemos el tiempo de consolidación al 90, de la consolidación al 90%. Para obtener el coeficiente de consolidación por el método de Taylor, se utiliza la ecuación 2, que es la que se muestra aquí abajo, donde nos dice que el coeficiente de consolidación es igual al 0.848 por h mayúscula al cuadrado sobre el T subíndice 90, donde la h mayúscula es la altura promedio de la muestra, el, y la T subíndice 90 es el tiempo en el que ocurre el 90% de consolidación. Distribución de presiones efectivas neutras y totales. Es importante hacer un análisis adicional sobre la naturaleza de las presiones que se manejan en el fenómeno de la consolidación de los suelos. Las presiones que actúan en la masa de los suelos saturados se dividen en dos tipos: aquellos que transmiten directamente del grano a grano del suelo, aquellos que actúan contra el fluido que llena los poros del mismo. La presión neutra se transmite a través del agua, por lo tanto que haya continuidad de la misma, el suelo debe estar saturado. La presión neutra se transmite a través del agua, por lo tanto que haya continuidad de la misma, el suelo debe estar saturado. La presión efectiva se transmite a través de los contactos entre las partículas. La magnitud de la presión en estos contactos depende de la relación entre el área total en un corte cualquiera y el área en donde ellos se ocupan. Puede haber ruptura de borde, lo que origina una redistribución de las presiones y un asentamiento. El agua se encuentra a una presión menor de la atmosférica. Ejerce por lo tanto una presión que tiende a unir las partículas adyacentes. Presión de poros. La presión de poros consiste en la presión en el agua dentro de los poros del suelo y se identifica con la letra mu. La presión de poros disminuye los esfuerzos normales efectivos entre las partículas. Trata de separarlas y disminuye la resistencia a la fricción.
Al colocar una carga se puede producir un cambio en la presión de poros que se denomina como exceso de presión de poros o deficiencia de presión de poros inducidos por las condiciones de carga. Si el agua en el suelo no está en movimiento, la altura del agua genera un fenómeno de presión hidrostática, donde YW es igual a peso unitario del agua, ZW profundidad vertical del punto por debajo del nivel del agua freática. Tenemos un ejemplo que dice calcular y graficar los valores de presión total, neutra y efectiva en los límites de cada suelo marcados en el perfil estratigráfico de la siguiente figura. La presión neutra del manto permeable confinado se tomó mediante un piezazómetro cuyo resultado está esquematizado a continuación. Distinguir cada suelo según su comportamiento ante el paso del agua. Tenemos tres tipos de suelos distintos y abajo tenemos la roca. Tenemos arriba una arena limosa, una arcilla compacta y una arena limpia. Tenemos que distinguir cada suelo según su comportamiento ante el paso del agua. En el suelo 2 la permeabilidad son mucho menores y el agua no puede ser extraída de forma simple. En el suelo 3 una arena limpia que se encuentra confinada con la arcilla compacta y en la roca impermeable. En la tabla en 0 metros no tenemos suelo ni tampoco agua, por lo tanto no tenemos nada de presión. En la profundidad 2 no hay presiones neutras porque el suelo todavía está húmedo y hay presencia de agua. En presiones efectivas 1.8 por 2 metros es igual a 3.6 metros al cuadrado. En la profundidad 6.000 por 2 metros más 7.44 da igual a 11.46. En las presiones efectivas es las totales menos las neutras. Podemos ver en la tabla que las azules son presiones totales y la línea roja es presiones neutras. Lo punteado que está en la línea roja es la representación de lo que ocurre en la arcilla compacta. Teoría de consolidación, analogía mecánica de Tersay. Este consiste en un cilindro de sección A con un pistón sin fricción, el cual posee una pequeña perforación. Dicho pistón se encuentra unido a un resorte. El cilindro en su interior está lleno de un fluido incompresible. El proceso comienza con la aplicación de una carga de valor P sobre el pistón. En este primer instante el orificio se encuentra cerrado y el resorte no tiene posibilidad de deformarse. En consecuencia no ejerce fuerza alguna. Es así que la fuerza P es soportada en su totalidad por el fluido. En una segunda instancia se abre el orificio y se genera un gradiente de presiones PA, lo que significa A área de pistón, entre el interior y el exterior del cilindro, lo que ocasiona el flujo de líquido hacia el exterior, y a medida que el fluido sale, el resorte comienza a deformarse y por lo tanto comenzará a tomar una porción de la carga P. La velocidad a la cual se transfiere la carga desde el fluido al resorte depende del tamaño del orificio y de la viscosidad del fluido. Finalmente, y la posición del equilibrio se da cuando la presión en el fluido iguala a la presión exterior y el resorte ha tomado la totalidad de la fuerza P. Análogamente a la situación de un cilindro individual, en un instante inicial ninguno de los resortes ha sido deformado porque la carga aplicada P es soportada por el fluido con una sobrepresión neutra. Luego de transcurrido el tiempo se abre el orificio y comienza el flujo de líquido hacia el exterior. Como este solo puede hacerlo por la parte superior del modelo, el resorte del cilindro superior comenzará a deformarse y la sobrepresión del líquido comenzará a transferirse desde el fluido hacia el resorte. Al reducirse la presión del fluido en el primer cilindro, se genera un gradiente de presiones entre el cilindro contiguo a este, por lo cual se inicia nuevamente el proceso de transferencias de presiones.
Para entender mejor cómo varían las presiones dentro de un estrato de suelo saturado ante la aplicación de una carga durante el proceso de consolidación, se analiza una batería de cilindros comunicados de acuerdo al esquema de la figura. En la figura 5 vemos el esquema de batería de pistones y diagramas de presiones y analogía de Tersaghi. Soy López Hernández Lamartín y les vengo a hablar sobre el tema prueba de consolidación unidimensional. Introducción. Una prueba de consolidación unidimensional estándar se realiza sobre una muestra labrada en forma de cilindro aplastado, es decir, con pequeña altura en comparación al diámetro de la sección recta. La muestra se coloca en el interior de un anillo, generalmente de bronce, que la proporciona un completo confinamiento lateral. El anillo se coloca entre dos piedras porosas, una en cada cara de la muestra. Las piedras son de sección circular y de diámetro ligeramente menor que el diámetro interior del anillo. Por medio del marco de carga, se aplica cargas a la muestra repartiéndolas uniformemente en toda su área, con el dispositivo formado por la esfera metálica y la placa colocada sobre la piedra porosa superior. Un micrómetro apoyado en el marco de carga móvil y ligada a la cruceta fija permite llevar un registro de la formación del suelo. Las cargas se aplican en incremento, permitiendo que cada incremento obre por un periodo de tiempo suficiente para que la velocidad o deformación se reduzca prácticamente a cero. En cada incremento de carga se hace lecturas de micrómetro para conocer la deformación correspondiente a diferentes tiempos. Los datos de esta lectura se dibujan en una gráfica que tenga por abscisa los valores de los tiempos transcurridos en escala logarítmica como ordenadas las correspondientes lecturas del micrómetro en escala natural. Esas curvas se llaman consolidación y se obtiene una por cada incremento de carga aplicado. La prueba se debe a su facilidad respecto a un ideal que solo hubiera cambiado de volumen, prueba que sería difícil de realizar. Parece indicar que la comprensibilidad volumétrica del suelo en el consolido métrico es similar a la que se manifiesta en condiciones de aplicación de la misma. Presión por igual en toda dirección, en la forma en que se ocurre hacerla en la prueba ideal, quizás sobre un espécimen esférico. Una vez se alcanza su máxima deformación bajo un incremento de carga aplicado, su relación de vacío llega a un valor menor que el iniciado, y que puede determinar a partir de los datos iniciales de la muestra y de los datos de los micrómetros, así como por cada incremento de carga aplicado si tiene un valor de la relación vacío y otro para la presión del correspondiente. Una vez aplicado otros incrementos de la carga, tiene valores para construir una gráfica de presión y de vacío. A esta curva se le llama de comprensibilidad. Material y equipo. Muestra inalterada del suelo, torno de labrado, cúter, consolímetro compuesto de anillo, base de piedra porosa, piezómetro calibrado, placa de puente para apoyar micrómetro, balín, piedra porosa y micrómetro con soporte, banco de consolidación, una cuerda de guitarra, dos vidrios planos, báscula, parafina, brea, manto de cielo, nivel de mano o de gota, agua destilada y cronómetro. Procedimiento de la muestra cúbica e inalterada obtenida en la primera práctica. En un extremo colocamos el anillo y se llena completamente. Enlazamos la cara de la esprobeta cortando el material sobrante, esto es, sobre los vidrios planos. Tomamos una porción de la misma muestra para determinar el contenido de humedad y se introduce en el horno. Pesamos el material contenido en el anillo, después colocamos en el consolidómetro una carga de 0.500 kilogramos. Tomamos las lecturas del micrómetro según indica en el formato de registro de cargas. Cuando la deformación se haga constante, aumenta las cargas al doble, esto es 1, 2, 4 y 8 kilogramos. Tomamos las lecturas con las diferentes cargas, como en la carga de 0.5 kilogramos. Descargamos poco a poco la muestra y tomar registro. Pesamos la muestra ya consolidada. Metimos al horno la muestra ya consolidada por 24 horas. Tomar las medidas del anillo, diámetro y espesor. Ecuación diferencial de la consolidación unidimensional.
Fórmula. La ecuación diferencial que gobierna la consolidación es la siguiente, donde Cb es la coeficiente de consolidación vertical y está dada por la siguiente. Como K y Mb son constantes, Cb también lo será. La solución a esta E de dp es bastante compleja, de hecho queda en serie de Fourier y se necesita emplear la condición de Border para soluciones particulares. Es por ello que muchas veces se emplea soluciones gráficas para condiciones de Border particulares, que permiten determinar el grado de consolidación a cualquier profundidad para una Tb, dado el tiempo requerido para alcanzar un grado de consolidación U, a determinar profundidad. Para efectos prácticos es mucho más sencillo y útil determinar un grado de consolidación promedio para toda la capa. Determinación de carga de preconsolidación. El esfuerzo de preconsolidación es conocido en geotécnica como el esfuerzo máximo al que ha sido sometido un suelo particular a lo largo de su historia geológica. Desde el punto de vista geotécnico, el esfuerzo de preconsolidación tiene una gran importancia porque separa deformaciones elásticas irreversibles de deformaciones inelásticas y solo parcialmente irreversibles, y marca el punto de partida de una alta comprensibilidad. Consolidación primaria. Cuando hay una carga sobre el suelo, la reducción de volumen se debe a la expulsión del agua, fenómeno en el que se transfiere la carga soportada por el agua. Esta consolidación propiamente dicha es típica del caso de los suelos de la Ciudad de México y de la Torre de Pisa. Coeficiente de comprensibilidad. Físicamente, el coeficiente de comprensibilidad mide la razón de variación de la relación de vacíos con la presión. Y tenemos la siguiente fórmula. AB es igual a DE sobre DP. También tenemos el factor tiempo. Es la función de las constantes físicas del complejo suelo-agua que determinan el proceso de consolidación y se representa con la siguiente fórmula. Cabe recalcar que el grado de consolidación del estrato es solo la función del factor tiempo representado con una letra T mayúscula. Coeficiente de permeabilidad. El coeficiente de permeabilidad es el medio que gobierna el flujo del agua durante el intervalo de comprensión de un cierto incremento de carga. Y tenemos la siguiente fórmula para expresar este coeficiente de permeabilidad. Estudio general de consolidación secundaria. La consolidación secundaria es un asiento adicional al reajuste del esqueleto mineral y luego de que la carga está casi toda soportada por el esqueleto del suelo y no por el agua. Existen varios factores que influyen o no en la existencia de la consolidación secundaria, tales como cuanto más tiempo esté aplicada la carga después de la consolidación primaria, mayor será la compacidad obtenida en el terreno. También la consolidación secundaria es muy importante cuando el incremento de presión aplicada sobre el suelo es pequeña. También la consolidación secundaria es menos importante si el suelo está sobreconsolidado. La consolidación secundaria es más importante cuando son muestras de pequeño espesor. Si se pudiera ensayar una muestra muy delgada, la consolidación primaria sería muy corta. Se dispararía rápidamente el exceso de precisiones intersaciales. También y por último, la consolidación secundaria es muy importante en suelos con materia orgánica y especialmente en la turba.